Bueno, entonces les decía que hoy vamos a ver espectros. Los espectros, ¿con qué tienen que ver? A ver, ¿quién me puede definir qué es un espectro? Un ámbito. ¿Mm? ¿Qué Yo es un espectro? diría que es la suma de los parciales de un sonido fundamental, ¿no? La suma de los parciales. ¿Y qué son los parciales entonces? Los armónicos, así, los números, ¿cómo sería? La frecuencia fundamental multiplicada por los números enteros. Bueno, esto es así. Los sonidos, todos los sonidos, vimos que todos los sonidos, ya sea de la naturaleza o aún sonidos artificiales, la única excepción precisamente la sinusoide, son sonidos complejos. Que sean sonidos complejos quiere decir que están compuestos por una cierta cantidad de parciales. Estos parciales son parciales sinusoidales, es decir, ondas puras. A ver, ¿alguien quiere entrar? Es decir, ondas puras. Un espectro nos habla, es decir, nosotros cuando hablamos de espectro estamos hablando de componentes. ¿Cuáles son los componentes de un sonido complejo? Los componentes de un sonido complejo se ven en una representación que se llama representación en el dominio frecuencial. Esta representación en el dominio frecuencial nos permite ver en el eje de las X las frecuencias discretas, es decir, separadas, y en el eje de las Y la potencia, o la amplitud, o la intensidad. Este tipo de espectro se llama espectro de potencia, el que me permite discriminar cuál es la intensidad, cuál es la amplitud. Es decir, todos estos conceptos, después los vamos a ver más en profundidad, es decir, intensidad, amplitud, potencia, sonoridad, son conceptos que no son equivalentes, pero que sin embargo están íntimamente relacionados. Y a los efectos de una, digamos, de una descripción de lo que es un espectro, cualquiera de estas categorías se puede emplear. Por lo menos en esta primera aproximación. Después uno, por supuesto, tiene que precisar. De todos modos, lo que nos dice un espectro es con cuán importante, cuán sonoro, cuán intenso es un determinado parcial en relación a los demás que conforman ese sonido. ¿Y el espectro con qué se relaciona? ¿Con qué aspecto de nuestra percepción se relaciona? Con el timbre. Se relaciona con el timbre. El hecho de que se relacione con el timbre no quiere decir que el espectro por sí mismo da cuenta del timbre. Porque el espectro, así como yo lo estoy definiendo, amplitud en relación a la frecuencia, en función de la frecuencia, no está considerando la dimensión temporal. Es algo estático, es algo estático. Y la participación de los parciales en un sonido cambia en el tiempo. Por lo tanto, uno podría tener una infinidad, o debería tener una infinidad de espectros para dar cuenta justa del timbre. De todos modos, los espectros nos dan una buena indicación del timbre.
Aparte de esto, aparte de que el timbre es un aspecto multidimensional del sonido que varía en el tiempo, aparte, y precisamente porque varía en el tiempo, hay otros aspectos del timbre, sobre todo en los instrumentos musicales, que son significativos. Cuando uno toca un instrumento musical, digamos, ya sea un piano, una trompeta, un violín, un arpa, mismo la voz, hay el primer momento, los primeros 50 milisegundos, son los que se llaman, es el momento donde se producen lo que se llama transientes de ataque. Las transientes de ataque son muy importantes en el reconocimiento del sonido. Estas transientes de ataque, ¿qué son? Son parciales inarmónicos que se extinguen en los primeros 50 milisegundos, pero que me dicen, a mí me dan información en relación al modo en que ese sonido se produjo. Entonces, cuando yo toco, supónganse, con el arco de un violín, toco de manera, haciendo correr el arco de manera más veloz o de manera más lenta, eso hace que cambie las transientes de ataque, las frecuencias o los parciales transientes de ataque que se producen, y eso me permite a mí diferenciar a la audición qué sonido produce el arco corriendo más rápido y qué sonido produce el arco corriendo más lento. Entonces, hay otro aspecto del timbre que también es importante, que por contrapartida es más bien estático, es un aspecto más bien estático del timbre de los instrumentos musicales, que son las bandas de frecuencias formantes. ¿Qué son las formantes? Las formantes son bandas de, si no es una frecuencia sola, sino una banda, cuando digo una banda de frecuencias, quiero decir las frecuencias que están dentro de un cierto intervalo frecuencial. Por ejemplo, una banda que esté entre 3000 y 4000 Hz. Una banda que esté entre 3000 y 4000 Hz es una banda con un ancho de 1000 Hz. Su ancho de banda es de 1000 Hz. Bueno, estas frecuencias, estas bandas deformantes, son producidas por los cuerpos resonantes de los instrumentos musicales. Es decir, los cuerpos de los instrumentos musicales refuerzan ciertas frecuencias en detrimento de otras. Y estas frecuencias reforzadas se muestran en el espectro, en estas bandas deformantes. Es decir, en un espectro nosotros podríamos ver una suerte de joroba en el espectro, que es la que nos va a mostrar un cierto refuerzo de los parciales que están en ese intervalo frecuencial. Hay más de una banda deformante, pero ahora, con que nosotros tengamos en cuenta el concepto, es suficiente. Es decir, el concepto como para poder discriminar entre timbre, es decir, la percepción del timbre no depende así del espectro presentado de manera cruda, sino que depende de su evolución en el tiempo, y a su vez, aunque la fuente sonora tenga
o genera un cierto espectro, ese espectro es modificado por el cuerpo resonante. Bien, dicho esto, hay algo en la definición de ustedes, hay algo en la definición que está incompleto, es una definición que está incompleto. Es decir, ustedes cuando me definieron recién espectro, que está muy bien lo que hicieron, me dijeron, bueno, un espectro viene a ser los parciales, es un sonido complejo, está formado por una serie de parciales, y estos parciales, ¿qué ley siguen? Siguen la ley de que son múltiplos enteros, su frecuencia de una frecuencia fundamental. Bueno, esto es así solamente en cierto tipo de sonidos. Cierto tipo de sonidos que son aquellos sonidos que nosotros llamamos sonidos tónicos, aquellos sonidos de los cuales nosotros podemos identificar una altura. Un sonido de los cuales nosotros podemos identificar una altura, podemos cantarlos eventualmente, entonarlos. Pero no todos los sonidos podemos entonar. Ni siquiera todos los sonidos musicales podemos entonar. Por ejemplo, el sonido de una campana no lo podemos entonar, para no ir al caso del platillo. No los podemos, no los podemos entonar. Que no los podamos entonar, en principio, siendo que se trata de frecuencias que están dentro de nuestras posibilidades vocales, en principio nos está diciendo que ese espectro no es armónico. Entonces, tenemos dos tipos de espectros. Tenemos un espectro que lo llamamos armónico, que es cuando las frecuencias de los parciales que lo componen son todas múltiplos de la frecuencia de la fundamental. Y por otro lado, tenemos espectros inarmónicos, que es cuando esta condición no se verifica. Bueno, vamos a hacer ahora, por otro lado, hay ciertos fenómenos de percepción que son también, que hace que nosotros escuchemos de cierta manera no tónica, por más que la relación de los parciales sea armónica. Supongamos que yo tuviera, a ver, ¿qué podría ser? Después lo vamos a probar en C-Sound. Ahora estoy tirando números que calculo que van a funcionar bien, pero no estoy del todo seguro. Seguramente sí. Bueno, supongamos que yo tengo una fundamental de 100 Hz. Si yo multiplico 100 Hz por 49, voy a seguir teniendo estoy cumpliendo con la regla de que estoy multiplicando los 100 Hz por un número entero, 49, que me da una frecuencia de 4.900 Hz. Si yo ahora construyo un espectro con parciales cuyas frecuencias son 100 por 49, por 50, por 51, por 52, por 53, por 54, por 55, voy a tener frecuencias en 4.900, 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, digamos 5.400. Un espectro de 5 o 6 parciales, que son múltiplos enteros de la fundamental, pero son múltiplos muy alejados. Entonces, ese tipo de el sonido que yo voy a percibir va a ser un sonido que va a sonar a una chicharra. No es un sonido tónico, va a sonar a chicharra, porque está muy lejos de
de la frecuencia fundamental. Por otro lado, cuando no está la frecuencia fundamental, pero los parciales que conforman el espectro son parciales de orden más bien bajo, digamos por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, ahí sí se va a percibir la frecuencia fundamental. ¿Por qué se va a percibir la frecuencia fundamental? En principio, porque todos esos parciales tienen una intensidad importante, son de un orden bajo y coinciden todos en la fase de la fundamental, es decir, todos vuelven a empezar según la frecuencia de la fundamental, según el periodo de la fundamental. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieran que diga de nuevo? Si no, vamos a los ejemplos que nos pueden aclarar muchas cosas. Entonces, la definición de espectro, ¿cuál sería? Espectro es la representación de las la representación de las amplitudes de los parciales de un sonido complejo. La representación discreta de los parciales de un sonido complejo. Hay que decir algo todavía al respecto. Hay que decir algo todavía al respecto. Que tiene que ver con nuestra discriminación. Es decir, nuestra discriminación bueno, pero eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante. Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Vos estás hablando de las amplitudes de los parciales, o sea, eso va a afectar al timbre, pero Sí. en cierta manera también va a afectar al volumen, ¿no es cierto? Por supuesto, está muy bien dicho, está muy bien dicho. Si cambian las amplitudes de los parciales, esas amplitudes contribuyen a la amplitud del sonido total y por lo tanto va a sonar más fuerte. Ok, gracias. Bien. Bueno. Vamos a ver entonces. Bien. Bien. Bueno, nosotros la vez pasada estuvimos haciendo algunos primeros ejercicios con espectros. Y les había mostrado cómo en principio, a ver, esto es, en principio, dos sonidos que tienen tienen la misma fundamental. Sus parciales tienen las mismas frecuencias. Pero sin embargo, tienen diferentes amplitudes. Vamos a hacer uno que sea el reverso del otro.
No sé por qué hice esto. Ah, porque quise hacer una diente de sierra. Bueno, ahora voy a hacer arbitrariamente, voy a hacer que las amplitudes estén inversas. Como para que, digamos, no haya mayor diferencia en el volumen total. Profe, hola. Sí, Mire que en menos de 5 minutos se corta, ¿eh? ok, cuando se corte vuelven a entrar y listo. ¿Eh? Perfecto. Bueno. Bien, fíjense que acá al final, la ventana esta emergente dice samples que están fuera de rango cero. Eso quiere decir que está bien, y a nivel volumen estamos bien. La amplitud para el primer sonido es de 3.452 y para el segundo es 4.764. Esto tiene que ver con lo siguiente. El audio digital digitalmente se crea el sonido como una serie de números, una serie de valores de amplitud. En este caso en particular, son 44.100 números por segundo que genera la computadora, una stream, una corriente de 44.100 números por segundo que la computadora genera, que dan cuenta de la amplitud instantánea. La amplitud es tanto, la amplitud es tanto, fracción de segundo a fracción de segundo. Yo que dé valores diferentes tiene que ver con que la suma punto a punto de cada una de estas sinusoides me da distinto. Bueno, vamos a escuchar. ¿Se escuchó? Sí, Sí, sí. Bien, fíjense cómo el primer sonido es un sonido, digamos, más apagado, si se quiere, o con menos agudos, y el segundo sonido es un sonido más brillante. Eso se debe a que tengo más amplitud en los parciales superiores y menos amplitud en los parciales más bajos. El primer sonido es al revés. Entonces yo acá obtengo una primera conclusión, que aunque sea muy verdadera, pero mencionarla, que es que si yo aumento la amplitud de los parciales superiores, el sonido va a ser más brillante. Si, por el contrario, hago que relativamente la amplitud de los parciales superiores sea menor, el sonido va a ser un sonido más opaco. Pero sigue siendo un espectro armónico. Y no solamente sigue siendo un espectro armónico, sino que además de esto es un espectro que tiene los primeros 8 parciales contiguos. Vamos ahora, voy a copiar todavía acá, voy a copiar todavía acá este sonido y lo voy a... y lo voy a copiar y lo voy a pegar más abajo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a anular
los parciales de orden par. Y voy a aumentar un poco la amplitud, le voy a decir entonces que esto va a ser 500, que esto va a ser 666, que esto va a ser 1000 y que esto va a ser 2000, como para compensar esa pérdida. Para compensarle un poco la pérdida esa.